tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más por el favor de Dios para seguir reflexionando en el alto privilegio y la desafiante tarea que tenemos como pueblos de Dios, como hijos de Dios, como redimidos por Jesucristo, de dar amor al mundo justamente cuando la sociedad mundial va a presentar una forma de comportamiento totalmente ajena a amar. Les recuerdo lo que hemos venido diciendo en los últimos mensajes acerca de una de las señales que nuestro Señor Jesucristo manifestó a los suyos acerca del desamor en la humanidad como señal de que el tiempo final se acerca. Pero el único pueblo habilitado en este mundo para poder dar el amor de Dios somos los hijos de Dios. Los invito a ir hoy al manual del buen samaritano del Antiguo Testamento. ¿Saben cuál es ese libro? ¿Saben cuál es ese manual? Exactamente, efectivamente, es el libro de Nehemías, a quien yo he llamado el buen samaritano del Antiguo Testamento. Ese hombre que deja la comodidad de su vida y de su estilo de vida para venir a ayudar por años al pueblo de Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad, pero como seguiremos viendo, no solo eso, sino ayudarles a reconstruir sus propias vidas. Hoy estamos en el capítulo 5 del libro de Nehemías y la lección aquí es impresionante. Es por eso que al mensaje de hoy lo he titulado Cuando ayudar no ayuda. Cuando ayudar no ayuda. El capítulo 5 del libro de Nehemías habla de la acción de ese siervo de Dios para reprender a los judíos que estaban haciendo de uso de usura para con sus hermanos. Quiero recordarles que la usura había sido una acción reprobada por Dios a partir de la ley de Moisés. Quiero que veamos en el libro de Deuteronomio capítulo 23 el verso 19 que dice así: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de lo que se suele exigir interés. Deuteronomio 23, 19. Usura es el acto de cobrar un interés por un servicio prestado. En este caso, Nehemías capítulo 5, lo que los judíos pudientes estaban haciendo era ayudarle a sus hermanos a resolver su pobreza, a sanear sus deudas, a satisfacer sus necesidades, prestándoles dinero, pero con intereses. La narrativa del capítulo 5 de Nehemías, que yo espero que ustedes lean con calma, con tranquilidad, lleva al punto de hacernos saber que los que habían quedado endeudados con sus hermanos los usureros, estaban ya teniendo que pagarles con un hijo, con una hija que les fuera a trabajar para poder cubrir sus adeudos. Esa no era una ayuda efectiva.
¿Cómo puedes ayudar efectivamente a una persona que carece de dinero, dada la desgracia de haber sido conquistados, y que tú pretendas prestarle un importe para que resuelva su pobreza, pero teniendo que pagártelo con X porcentaje de intereses? Dios lo prohibió porque era un signo inequívoco de abuso, era un signo inequívoco de avaricia, era un signo inequívoco de querer hacer un bien, pero no tan real, no tan efectivo, logrando que la persona a la que le presté determinada cantidad de dinero llegue un momento en el que definitivamente no me pueda pagar, y entonces yo eche mano de sus bienes y esa supuesta ayuda se disuelve, y más bien meto en un problema mayor a quien me pidió prestado. Cuando ayudar no ayuda, cuando a personas en necesidad les ofrecemos algún tipo de préstamo cobrando intereses que definitivamente lo lleven a un punto colapsante en el que no va a poder pagar. Lo recomendable en esos casos, cuando alguien nos pida prestado y tal vez no tengamos todo el importe que necesita, podamos ayudarle de alguna manera con una parte. Si tú tienes todo el importe que la persona que te está pidiendo prestado y lo puedes dar, lo puedes ofrecer, hazlo. Pero recuerda que bíblicamente hablando, no podrás añadirle ni un peso de interés. La persona que se vea beneficiada con tu préstamo tendrá que devolverte la cantidad en el tiempo convenido o en los plazos convenidos. Y si bien es cierto que tu dinero va a perder valía por el paso del tiempo y las devaluaciones normales en el sistema económico de este mundo, una cosa es cierta, que Dios promete en su palabra que por todo el bien que tú hagas a otra persona, Él te lo devolverá. De manera que aunque tu dinero prestado se devalúe, Dios se encargará de velar porque esa acción te resulte en bendición y no te perjudique. Este ejemplo es el primero del tema de esta ocasión, para ayudarnos a saber que hay que tener mucho cuidado en no obtener ganancias deshonestas, y menos cuando se trata de ayudar a personas necesitadas. Hay un segundo ejemplo al que quiero llevarlos, y este es en el libro de los Hechos, capítulo 5. Es muy importante que veamos allí en Hechos capítulo 5 el contexto, porque el contexto dice que algunas personas en la primera iglesia cristiana de Jerusalén habían estado haciendo donaciones en terrenos, en casas, con propiedades, para nutrir el tesoro de la iglesia y poder ayudar a los más necesitados por las persecuciones que habían vivido por ser seguidores de Cristo en manos del Imperio Romano. Ananías y Zafira, que son parte de la iglesia, un matrimonio de la iglesia, deciden hablar con el apóstol Pedro para asegurarle que van a donar el importe de una propiedad para el tesoro de la iglesia. Pero Hechos capítulo 5 dice que cuando tuvieron el importe en las manos, seguramente consideraron que era demasiado para ofrendarlo, y deciden tomar una parte
para ellos. Hasta ahí no había problema. Era su propiedad. El problema viene cuando el señor Ananías se presenta ante Pedro con el importe y le dice: aquí está el importe de la propiedad que vendí. No contaba el señor Ananías con la presencia y la ayuda y la administración del Espíritu Santo, que le habla a Pedro, el apóstol, y le dice que este varón está mintiendo. El apóstol Pedro, dice Hechos capítulo 5, lo exhorta, lo reprende, le hace saber que no había necesidad de mentir. La propiedad era suya, el dinero era suyo, de modo que al tenerlo en las manos, si hubiera decidido ya no ofrendarlo, estaba en su derecho. Pero Pedro le llama la atención a que no me has mentido a mí, has pretendido mentir a Dios. Has pretendido mentir al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que ahí, en ese acto, el señor Ananías cayó muerto. Enseguida llega su mujer, Safira, contando la misma versión. El apóstol Pedro la reprende, Safira cae muerta y ambos son llevados por los jóvenes de la iglesia a sepultar. Este segundo ejemplo de Hechos capítulo 5 nos habla de una donación para ganar fama. No hay un verdadero amor por los hermanos necesitados. No es un genuino deseo de dar por dar, para bendecir, para beneficiar a quienes están en necesidad. Es un acto queriendo ganar fama, aparecer en la pizarra, en la lista de los que han dado, para ganarse vanagloria, para alzarse sobre otros, porque yo sí estuve en capacidad de dar una ofrenda importante. No sé tú qué opines, si consideres que la acción de Dios fue extremadamente severa o no, pero tenemos que tomar en cuenta dos factores. La iglesia cristiana de Jerusalén era la primera iglesia recién nacida y Dios necesitaba asegurarse que esa iglesia estuviera en un grado óptimo de salud espiritual, porque tenía la enorme tarea de predicar el evangelio con todo poder y con toda santidad, porque a partir de Jerusalén, según Hechos 1:8, tendría que correr el evangelio hacia todo el mundo. Partiría de Jerusalén el evangelio del Cristo muerto y resucitado para todo el mundo, mis amados. Se necesitaba una iglesia poderosa, con una vida genuina de santidad, y por eso nuestro Dios decidió separar a estas personas con esta actitud, con esta intención de la vida de la iglesia. Pretender dar ofrendas y hacerlas públicas para ganarnos vanagloria, para alcanzar renombre, para que otros nos admiren, es un camino equivocado para agradar a nuestro Dios y Señor. Quiero que vean, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice ahí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y como este versículo hay otros más.
donde somos invitados para actuar en la obra de Dios sin pretender no solo ganancias deshonestas, pero sin pretender darle vanagloria, atraer vanidad a nuestro nombre. Acompáñenme a un tercer ejemplo. Les recuerdo, el ejemplo número 1 fue la ganancia deshonesta usando de usura en Nehemías capítulo 5. El segundo ejemplo es la donación de Ananías y Zafira para ganar vanagloria, para darle fama a su nombre y ser reconocidos como aquellos de los pocos que pueden dar importes grandes. El tercer ejemplo es el desvío de fondos. El desvío de fondos no es nuevo, mis amados hermanos. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 1 al 6, se presenta un relato, un episodio en la vida de Jesús muy interesante. Él ha llegado a una cena y María, la hermana de Lázaro, ha tomado un perfume costoso y lo ha rociado no en la cabeza, no en el cuerpo solamente, sino en los pies. Para aquel entonces usar de un perfume caro, para vaciarlo en los pies, que eran considerados una parte del cuerpo muy sucia, porque entonces se andaba en sandalias y se caminaba por lodo, por tierra, con polvo, con sudor. Parecía esta actitud muy absurda. ¿Cómo enjugar tus pies con un perfume caro? Se debió haber rociado en el cabello, en el cuerpo, en el rostro. Pero en medio de esa escena que María protagoniza con nuestro Señor Jesucristo, si ustedes ven ahí en Juan capítulo 12, versos 5 y 6, toma la voz Judas el Iscariote, que era el tesorero del grupo de discípulos de los primeros 12 que seguían a Jesús. Escuchen las palabras de Judas Iscariote. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, añade el escritor sagrado, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Si nos quedásemos con las palabras del versículo 5, alabaríamos a Judas Iscariote. Diríamos, caramba, creo que después de todo no era tan malo. Mira que está pensando en los pobres. 300 denarios. En aquellos tiempos el salario diario era un denario, lo que significaba que este perfume que se usó en los pies de Jesús costaría 300 días de trabajo, casi un año. ¿Judas pensando en los pobres? No. Desafortunadamente no. El autor del Evangelio, que era parte de los 12 y que los conocía perfectamente, sabía que Judas el Iscariote echaba mano de los dineros del bolso, de las ofrendas y regalos y aportaciones que se le hacían al ministerio de Jesús para su propio provecho.
Ahí había lo que hoy conocemos como desvío de fondos. ¿Qué podemos decir al respecto cuando alguien pide algo en favor de los necesitados, pero finalmente hace suyos esos importes y no llegan a donde deben? Sabemos de casos en los que realmente se piden ayudas para determinadas personas o causas en necesidad y que finalmente esos apoyos no llegan. 3 formas cuando ayudar no ayuda. Prestarle a una persona necesitada dinero con intereses para que al final yo obtenga una ganancia que al ojo de Dios es injusta y abusiva, o lograr que mi deudor no pueda pagarme y entonces yo eche mano de sus bienes y entonces venga amasando una ganancia, una fortuna deshonesta. Dios prohíbe la usura. Segundo ejemplo, la donación para ganar fama. Dios la reprueba al punto que le quitó la vida a ese matrimonio para que el ejemplo no cundiera e infectara a una iglesia que necesitaba ser poderosa para extender el evangelio a todo el mundo. Y el tercer ejemplo, el desvío de fondos, cuando pedimos algo para alguien en necesidad y finalmente no se lo hacemos llegar. Permítanme terminar el mensaje de hoy recordando unas de tantas palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta vez en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 3 y 4. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, cuando llevaban sus ofrendas al templo, organizaban con sus empleados un séquito que fuera delante del fariseo y otro séquito detrás de él, llevando las bolsas de sus ofrendas que habían cambiado en moneda, y que llegando al ofrendero del templo, como este era de bronce, al soltar las bolsas o vaciarlas con las monedas, se haría un estruendo que llamaría la atención de las personas, y al voltear y ver ese ruido que ya les era familiar y toda esa escena, sabrían que un fariseo estaba entregando sus ofrendas. De ahí, Jesucristo toma ese escenario para decirnos: cuando tú vayas a ofrendar, sea al templo o sea en favor de alguien, no hagas escándalo, sé discreto. Yo te estoy mirando desde los cielos, yo estoy siendo testigo que tú estás ofrendando, y si lo estás haciendo de acuerdo a la instrucción bíblica de cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, eso que tú haces en silencio, con discreción,
en privado, Dios, dijo Jesús, te recompensará en público. Y esto nos lleva a recordar a la famosa viuda que se acercó discretamente al alfolí para depositar 2 blancas, las monedas del menor valor en la tabla de monedas en los tiempos de Jesús. Y él dijo, esta mujer ha dado más que muchos, porque dio todo lo que tenía. Amados hermanos, amadas hermanas, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Hay un terrible desamor en la sociedad mundial y solo en nosotros, el pueblo de Dios, tenemos el amor de Dios para darlo de distintas formas. Recuerda, cuando vayas a ayudar, procura que tu ayuda sea una verdadera ayuda. Que lo sea en realidad. Huye de la usura. Huye de las donaciones para ganar fama. Huye del desvío de fondos. Acércate y ofrece y da tu ayuda discretamente, calladamente, silenciosamente, y nuestro buen Padre Celestial te va a recompensar en público. Oremos. Gracias nuestro Dios y Señor, porque tu palabra nos instruye con toda claridad. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos ayudado a alguien cometiendo alguno de estos pecados. Recuérdanos que al ser tus embajadores en este mundo, tenemos el privilegio de ayudar silenciosamente y genuinamente a quienes lo necesitan. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Amados, que nuestra ayuda lo sea genuinamente para gloria de Dios. Amén.